simplemente venga estriado. Y por suerte lo conseguí. Si no, no podía aflojar unas puntas de eje de un Peugeot, creo que era. Pero bueno, pasa lo que comentaba ayer, que es la eterna discusión de los tubos estriados versus los hexagonales. Con este chiquitito plano podés trabajar en un montón de cosas. Incluso este no lo trae, pero venían con un ganchito para colgarlo. Pablo Ibarra. Hola, Tano. Saluda a los muchachos. Saludos a todos, Pablo. Espero vos estés bien. Bueno, no sé de dónde estás escribiendo, pero espero que tengas un día lindo como acá en Aedo. Mañana fresca, no fría, un lindo sol. Ya se viene acercando, se viene asomando la época del año en que soy feliz, cuando estamos cerca del otoño, que es lo más lejos al verano que vamos a estar. No la paso bien en verano, pero... Después, bueno, volviendo a marcas de destornilladores, de la línea Davison. Davison USA. Muchos dirán, se parece mucho al Bullet, el Bullet Serie 700, sí, es prácticamente el mismo mango, nada más que unos fabricados en Estados Unidos, otros en China, pero bueno, los Davison planos, en este caso, venían con esto amarillo y los Philips venían con esto rojo, o sea, era amarillo-negro el plano, negro-rojo el Philips. Muy buenos destornilladores, muchos años que los tengo, muchos. Estamos hablando de cerca de 30, cerca de 30. Después empezaron a venir los Bullet, que ya venían en surtido de medidas con la misma configuración de, de mango. Para algunos no era cómodo, no era cómodo, apoyaba en tres partes de la palma de la mano, con la comodidad o incomodidad que eso generaba, pero en líneas generales como calidad eran buenos. A mí me han dado resultado particularmente los de la línea 700. Después salieron los 800 ya engomados, con materiales bicomponentes y bla bla, un poquito más ergonómicos, pero no tenían los mismos resultados. De Granbur, Pablo de Granbur. Bueno, no estamos tan lejos, así que calculo que las condiciones deben ser simétricas. Antes de ayer cumplí 20 y me autorregalé una caja Baco de media pulgada. De 3 octavos a 1 1/4. Muy contento. Te hiciste un hermoso regalo, te hiciste un hermoso regalo. Equivale a lo que vendría a ser la caja de 10 a 32, que está muy bien. La verdad que estábamos hablando hace un rato, a raíz de unos comentarios de Patricio, la pulgada y el milímetro, la importancia de una cosa y de la otra. Así que te felicito y bueno, feliz cumpleaños. Nada que ver a lo de antes. Y un Baco de antes era un Baco de antes. A ver si podemos encontrar unidad. Bueno, esto es un Baco actual. A ver si podemos ponerlo más bello. Ya estoy aprendiendo a usar los botoncitos. Ahora se me desaparecen los... Esto es un Baco actual. Y esto es un Baco de los que conocíamos como los Bacos. Para agarrar algo. De hecho, el celular se está sosteniendo con un Baco de 26 de la antigua escuela.
A mí la nueva línea de Baco me decepcionó bastante. Me decepcionó.